Soy María Sala y deseo contarles una historia increíble que cambió totalmente la forma en que funcionaba nuestra casa, creando una huella profunda e inolvidable en cada uno de nosotros. Se trata de un relato cautivador que nos adentra en la oscuridad de la noche, desentrañando cómo cada ruido, cada gesto y cada expresión creaban una aura de enigma y tensión a nuestro alrededor. En el relato, la línea entre la calma y el miedo se desvanecía, y el silencio se presentaba como un inquietante augurio de una tormenta próxima que podía desencadenar un desorden inimaginable. Desde pequeña, me acostumbré a que mi madre, Uta, cariñosa por naturaleza, solía marcharse para ver a su amada hermana, dejándome al cuidado de mi padre, John Kerry, quien siempre fue muy amable. La calma que siempre ha mostrado ha sido un apoyo esencial para mí en medio de este remolino de cambios y circunstancias imprevisibles. No obstante, en los días recientes he comenzado a notar la existencia de delicados lazos imperceptibles que se entrelazan entre nosotros, creando conexiones no solo en nuestra relación familiar, sino también en nuestra situación como personas al borde de un abismo de incertidumbre. Tal vez al principio no pude entender de inmediato la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo, pero todo comenzó con una leve sensación de calma ansiosa, casi indetectable, que emergía en mí cada noche sin falta. La historia se originó en una tarde lluviosa, cuando una niebla espesa de otoño se deslizaba suavemente por las ventanas, envolviendo la ciudad en su típico manto gris y generando un ambiente enigmático y nostálgico. Al despuntar el alba, antes de que la luz del sol inundara el horizonte, mamá se despertó y dejó una nota cariñosa y reconfortante escrita con esmero. No obstante, al oír su voz tranquila y ver su mirada decidida al despedirse, noté un toque de enigma y expectación que presagiaba cambios importantes que se avecinaban en nuestra familia. Al ofrecer mi asistencia, mi padre, John Kerry, me dio la bienvenida a la sala con una sutil sonrisa cómplice, aunque noté una pizca de duda reflejada en sus fatigados ojos hondos. La preparación detallada y cuidadosa de su café matutino fue el primer indicio revelador de que algo extraño y enigmático estaba ocurriendo en nuestra casa. Durante la noche, me hallaba tranquilamente sentado frente al televisor, viendo programas de entretenimiento sin sustancia ni interés, cuando el silencio del cuarto empezó a volverse cada vez más agobiante y pesado. El apacible y sutil ruido generado al chocar una cucharilla con la porcelana de la taza en la cocina se escuchó en el entorno, rompiendo la tranquilidad presente. En ese momento, mi padre dirigió su mirada hacia mí y, en voz baja, me preguntó lo siguiente: María, ¿cómo estás en este exacto instante? Traté de elaborar una respuesta coherente y reflexiva, pero sentí una tensión interna que me invadía. Llegué a la conclusión de que detrás de la inquietud manifestada no solo estaba la preocupación, sino también una ansiedad inexplicable proveniente de mi padre. Un poco más tarde, mamá hizo su entrada en la espaciosa sala de estar con determinación, mostrando en su rostro una serenidad que parecía traer consigo una atmósfera cálida y distinta. La llegada sorpresiva a la habitación generó un ambiente de asombro, pero pude notar claramente una barrera invisible de incertidumbre y cuestionamientos sin resolver que distanciaba su presencia de la de mi padre. Tomamos asiento en el lujoso sofá de terciopelo y la fuerte tensión que se había generado entre nosotros, semejante a una fina cuerda de seda, se agitaba con cada leve roce. Mi padre me miró detenidamente, con una expresión llena de incógnitas que me resultaba imposible descifrar. Cada momento parecía prolongarse sin fin, como si el paso del tiempo se hubiera detenido por completo, dando lugar a un enigma que los dos intentábamos guardar en silencio. En esa noche en particular, estando solo y aislado en mi cuarto, me fue imposible dormir. Mis ideas se enredaban y revoloteaban en mi cabeza, mientras que cada instante parecía prolongarse como si fuera una eternidad sin fin. Traté de ahondar en la situación para tener una mejor comprensión de lo que estaba ocurriendo entre mi padre y yo. ¿Por qué sus comportamientos empezaban a inquietarme y a generar preocupación? Como si estuviera explorando en busca de una respuesta a una pregunta que le aterraba expresar en palabras. En ese momento exacto, me sentía prisionera de mis propios sentimientos, totalmente desprotegida ante la complicada circunstancia que había surgido entre nosotros durante un largo periodo. De pronto, en un momento que no esperaba, se escuchó un sonoro golpe en la puerta de madera de mi cuarto. Deteniendo mis reflexiones, la tranquila y conocida voz de mi papá, con su tono amable y acogedor, se coló por la puerta, animándome a tener una charla en privado. Ingresó a mi cuarto de forma pausada, con una expresión de inquietud y un gesto casi reservado, como si llevara consigo la carga de todo el mundo sobre sus hombros. Colocó con cuidado un vaso de agua fría en la mesita de noche y se sentó con delicadeza en el borde de mi cama acogedora.
Los ojos azules y profundos exploraban con ansia algo que parecía escaparse de su alcance. Y en ese momento exacto, sentí con claridad el frío abrazo del temor y la aplastante melancolía entrelazándose en lo más íntimo de mi ser. Cuando te sientas listo y a gusto para compartir tus pensamientos, estaré disponible para escucharte con cuidado y comprensión. Susurró con dulzura, y su voz, llena de empatía y afecto, generó una ligera emoción en mi interior. Traté de hallar las palabras precisas en medio de ese silencio abrumador que se había formado entre nosotros, pero la pesadez del ambiente parecía dificultar cualquier esfuerzo por comunicarnos. En ese instante, él parecía comprender mi desconcierto y, con tranquilidad y serenidad en su voz, me dijo: María, es fundamental para mí decirte lo mucho que te aprecio y valoro nuestra conexión única, que hemos nutrido a lo largo del tiempo y que no quiero perder en ningún momento. No sabía cómo responder ante la situación, ya que todas las palabras que pronunciaba sonaban extrañas y confusas. Los momentos de incertidumbre y expectativa se extendieron sin fin, y en lo más íntimo de mi ser, pude notar claramente el comienzo de un cambio sutil e imperceptible en nuestro vínculo. Al despertar al día siguiente, noté el fuerte cansancio que se había acumulado en mi cuerpo durante la noche, junto con una ansiedad constante que no parecía desaparecer. Incluso la intensa luz del sol no conseguía brindarme un momento de calma. En la espaciosa cocina de la casa, mi padre estaba cuidadosamente cocinando un exquisito desayuno para la familia, con una sonrisa forzada y poco auténtica en su rostro. Traté de esquivar con cuidado su intensa mirada, concentrándome en el agradable y envolvente olor del café y el té. Sin embargo, cada vez que le miraba de reojo o notaba un gesto sutil suyo, me recordaba que aquella noche no había sido solo una charla superficial. A lo largo del día, la tensión no mostró ninguna reducción importante. Mi padre, con su amabilidad distintiva y su vasta sabiduría adquirida a lo largo de los años, propuso con entusiasmo que compartiéramos el día, rememorando aquellos momentos del pasado que guardo con cariño en mi interior. Aunque sentía un miedo latente en mi interior, opté por aceptar su oferta con emociones encontradas de entusiasmo y ansiedad. Partimos de la animada urbe rumbo al apacible lago en las afueras. Sin embargo, al acercarnos poco a poco a la orilla, notamos que el ambiente había sufrido una transformación significativa. El reflejo en el lago no lucía tan nítido como de costumbre, y el ambiente a su alrededor parecía cargado de una densidad inusual, provocando una sensación de peso y opresión. Nos acomodamos en las rocas en calma por un largo rato, observando en absoluto silencio el continuo vaivén de las olas. En medio de esa profunda quietud, volvió a sonar la voz sabia y consoladora de mi padre. María, desde que tu madre no está en casa, siento que todo ha experimentado un cambio radical y el ambiente se percibe distinto, expresó con pesar. Las palabras que pronunciaba se escuchaban en el ambiente con un matiz de profunda meditación, como si estuviera intentando descifrar un enigma que hasta ese momento había estado envuelto en el misterio. En ese instante, percibí cómo mi corazón empezaba a palpitar con mayor fuerza, al mismo tiempo que una sensación de nerviosismo se apoderaba de mí y aumentaba sin poder ser controlada. Siguió manifestando sus emociones. A veces siento que entre nosotros está surgiendo algo tan profundo que me asusta solo de pensarlo. Las palabras generaron en mi ser un intenso miedo y angustia. Seguíamos tranquilamente sentados en completo silencio al lado del apacible lago, dedicándome a examinar detenidamente cada pequeño aspecto que se mostraba frente a mis ojos inquisitivos. Al caer el sol en el horizonte dorado y anaranjado, el padre sugirió de repente alejarnos un poco para reflexionar y fortalecer nuestra conexión, proponiendo la idea de distanciarnos temporalmente para encontrarnos nuevamente con mayor profundidad. Las palabras brotaron de sus labios con calma y serenidad, revelando un dolor profundo. En ese momento, experimenté una transformación total en mi mundo interior. Era obvio para mí que en ese momento exacto algo definitivo e irreversible había ocurrido entre nosotros. Al regresar a casa, opté por retirarme a mi habitación para meditar con calma sobre los sucesos recientes que habían ocurrido en mi vida. En cada instante de silencio absoluto, en cada murmullo apenas audible, era posible sentir con claridad la resonancia de esas palabras que, desafortunadamente, nunca consiguieron ser expresadas en libertad. Hice un gran esfuerzo por comprender por qué mi padre había cambiado de actitud de repente, ya que su rostro reflejaba una tristeza intensa que me resultaba extraña y confusa. Tal vez, en algún lugar de mi mente, todo eso fue solo una fantasía generada por mi imaginación desbordante. No obstante, el intenso recuerdo de la noche en la que se sentó tranquilamente en el borde de mi cama permaneció imborrable en lo más hondo de mi ser. Han transcurrido varios días. Con el paso de los días, la tensión entre nosotros parecía debilitarse poco a poco.
aunque en mi interior sabía que no desaparecía, sino que crecía en el silencio que nos envolvía, esperando el momento adecuado para explotar con una intensidad sorprendente y repentina. En una tarde lluviosa en Texas, con la intensa caída de las gotas sobre el techo, de repente percibí un constante golpeteo en la puerta de madera de mi casa. El padre era el eje central de la familia, la base sólida que mantenía firme la organización del hogar. La luz suave y cálida de la lámpara del pasillo iluminaba su rostro, el cual mostraba una tristeza profunda y una incertidumbre que lo envolvían en un aura de melancolía y desasosiego. Ingresó a mi habitación, puso con delicadeza un vaso con agua en la mesita de noche y se sentó en el sillón frente a mí. Con una voz llena de emoción y temblorosa, María expresó que ya no podía ocultar por más tiempo la verdad que había guardado en su interior durante tanto tiempo. En ese instante, sentí una angustia abrumadora, como si mi corazón se detuviera por un breve momento. Cada palabra que pronunciaba resonaba en lo más íntimo de mi ser, como cuchillos afilados que atravesaban mi alma frágil. Sigo manifestando con gran emoción que, desde el instante en que te encontré por primera vez, he experimentado un amor tan fuerte y sincero hacia ti. En ningún momento ese sentimiento ha dejado de estar en mi corazón. Sin embargo, es posible que haya desarrollado un profundo amor por ti, no solo como tu madre, sino de una forma más intensa y única. Esta fuerte conexión que existe entre nosotras, me resulta imposible no prestarle atención y me aterra lo que experimento en lo más íntimo de mi ser. En ese mismo momento exacto, el tiempo se congeló por completo, como si el universo entero hubiera optado por detener ese breve instante en el que todo parecía estar en total equilibrio. Las dolorosas expresiones de mi padre, dichas con profunda tristeza y pesar, lograron destruir por entero todo lo que había edificado y comprendido hasta ese momento. Me resultaba increíble lo que estaba escuchando en ese momento exacto. Una combinación de emociones intensas invadía mi mente. Un miedo profundo me dejaba inmóvil. Una confusión abrumadora enturbiaba mis pensamientos y una sensación de desesperanza oprimía mi corazón. Ansiaba huir de esa situación llena de angustia, pero me hallaba completamente paralizada en la solitud de mi cuarto, con las contundentes expresiones de mi padre resonando sin cesar a mi alrededor. Desperté apresuradamente y me apresuré hacia la ventana para verificar si la tormenta que golpeaba afuera había disminuido. No obstante, me di cuenta de que la lluvia arreciaba con más fuerza, mostrando de manera exacta la tormenta emocional que se desencadenaba en lo más íntimo de mi ser. En mi cabeza, los pensamientos y reflexiones se mezclaban y se enredaban sin cesar, formando un remolino de incertidumbre del que no lograba escapar. ¿Qué nos deparará el mañana en un escenario tan impredecible como el que se vislumbra en estos tiempos de incertidumbre y transformaciones continuas en nuestra sociedad y a nivel global? ¿Cuál sería la mejor manera de volver a la normalidad que solíamos tener antes del brote de COVID-19? En los días siguientes, la tensión y la separación entre nosotros aumentaron notablemente y se volvieron más notorias. En cada casualidad, en cada breve intercambio de miradas, surgía una conexión emocional intensa y profunda, una comunicación silenciosa llena de emociones y pensamientos no dichos, que se deslizaban entre ellos como un arroyo subterráneo de complicidad y enigma. Mi padre se esforzó mucho para expresar sus sentimientos más íntimos, contándome sobre su largo viaje a través de años llenos de una soledad abrumadora. Y cómo finalmente encontró consuelo en mi constante presencia y apoyo total. Desde mi punto de vista, todas esas ideas me parecían completamente extrañas y, por lo tanto, no las podía aceptar en ese instante. Sentía un temor intenso y abrumador al aceptar que algo muy inquietante, algo realmente perturbador, ocurría dentro de nuestra familia. En una noche sin luz ni ruido, 7 días después de haber compartido esa confidencia tan personal, me encontraba solo en la espaciosa y tranquila sala de mi casa cuando, de repente, se escuchó el estruendoso y sorpresivo timbre del teléfono, perturbando la paz que reinaba en el entorno. La voz que escuché al teléfono no me resultaba conocida en absoluto, pero su tono era muy insistente y casi podría decirse que un poco intimidante. María, me gustaría que supieras que estoy informado sobre la situación que está ocurriendo en tu casa. En este instante, desconoces por completo con quién estás lidiando. Experimenté un escalofrío intenso que recorrió despacio toda mi espalda, y mi mano derecha tembló sin control al sostener con firmeza el celular en la palma de la mano. La enigmática voz continuó hablando, alertándome de que conocía todos mis secretos más íntimos y de que, si continuaba con ese arriesgado juego, las consecuencias serían totalmente inevitables. Por primera vez me enteré de una posible amenaza externa, y sentí como mi corazón casi se detenía de puro miedo y nerviosismo. Parece ser que había una persona que nos miraba en silencio,
Una persona en nuestro círculo parecía estar al tanto de lo que sucedía en nuestra casa. Y ese individuo podría poner en peligro nuestra protección. A partir de ese momento exacto, todos los gestos que hacía eran detalladamente observados por las personas que me rodeaban. Empecé a notar figuras extrañas rondando cerca de las ventanas de mi casa. Automóviles desconocidos desplazándose lentamente por la calle. Y ruidos suaves y enigmáticos, como si alguien desconocido estuviera acechando en cada rincón de mi vecindario. Asimismo, mi padre mostró un alejamiento gradual, como si estuviera sumergido en un constante estado de tensión y nerviosismo. Guardó un silencio absoluto sobre todo lo que sabía, aunque su mirada revelaba claramente los destellos del miedo. Durante la noche, cuando la lluvia había parado y la casa estaba sumida en un silencio total, pude escuchar claramente un suave ruido de golpeteo que venía del pasillo. En una noche sin luz ni ruido, repleta de enigmas y figuras sombrías, reuní coraje y opté por levantarme de mi cama para desvelar quién era el individuo misterioso que deambulaba en la oscuridad de mi hogar. Al aproximarme con calma a la puerta entreabierta, logré distinguir de manera nítida una sombra enigmática deslizándose con sigilo junto a la ventana iluminada por la luz lunar. En medio de un miedo repentino, me di cuenta con total certeza de que no estábamos solos en ese sitio. Mientras mi corazón latía con fuerza abrumadora, la repentina toma de conciencia agregó más misterio y complicación a nuestra situación, la cual ya era confusa y enigmática de por sí. A medida que pasaban los días, la situación se volvía cada vez más difícil de sobrellevar y compleja para todas las personas implicadas. Mi padre y yo nos hallamos en una encrucijada, intentando resolver el enigma que nos rodea. ¿Qué persona habría tenido la osadía de proferirnos tal advertencia? ¿Cuál sería la forma más efectiva de identificar los motivos que lo llevan a actuar y tomar decisiones en su vida? ¿Cuál sería la próxima acción a tomar en esta circunstancia? Decidimos ser más precavidos y atentos, evitando charlas superfluas y procurando no demostrar de forma evidente nuestro temor. No obstante, al amanecer, siempre nos despertábamos con la perturbadora impresión de que lo misterioso estaba al acecho en cada rincón, preparado para asombrarnos en cualquier instante. En la noche oscura, el completo silencio se veía perturbado por sonidos enigmáticos y misteriosos, como si susurros del pasado resonaran en cada rincón de la vieja casa. En medio de la noche, en completa oscuridad y absoluto silencio, me encontraba acostado en la cama sin poder dormir, cuando de repente escuché un inquietante ruido que provenía del extenso pasillo de la casa. Sosteniendo con delicadeza un cojín en mi mano derecha, caminé lentamente hacia la puerta de mi cuarto y la abrí suavemente, murmurando, percibiendo una suave corriente de aire que acariciaba mi rostro. De repente, en la oscuridad de la noche, una figura enigmática apareció ante mí. En ese momento de miedo y confusión, supe con certeza que la persona frente a mí no se parecía en nada a mis padres, sino que era un completo desconocido para mí. Intenté moverme sin producir sonido alguno que pudiera revelar mi presencia al ingresar con sigilo al angosto pasillo, concentrándome en identificar los rasgos de su rostro en la oscuridad que lo envolvía. No obstante, la oscuridad juguetona se rió de mi percepción, dejándome solo con una vaga e inquietante impresión de un peligro latente. En los días posteriores, viví una serie de momentos llenos de dudas y angustia. Cada ruido, cada silueta, cada brusco desplazamiento en la oscuridad nocturna, me daba la sensación de que nuestra residencia ya no era nuestra, sino que una entidad misteriosa se había adueñado de ella, deseosa de revelar nuestros secretos más íntimos y sombríos. El padre, con gran inquietud, contó que en ocasiones anteriores vivió situaciones de peligro parecidas, pero nunca imaginó que su casa se convertiría en el lugar de estos eventos tan dramáticos. Las palabras que dijo resonaron en mis oídos como un eco distante de un dolor profundo que parecía haber sido enterrado en el olvido por mucho tiempo. Un sufrimiento que era desconocido para mí hasta ese instante, pero que de repente llenó cada rincón de nuestras vidas, alterando por completo nuestra realidad. A pesar de nuestros esfuerzos por solicitar ayuda urgentemente, redactamos cartas detalladas a las autoridades policiales y tratamos de instalar complejos sistemas de cámaras de seguridad. Lamentablemente, todas nuestras iniciativas fueron en vano. Una misteriosa figura se ocultaba con destreza entre las densas sombras nocturnas, mientras las perturbadoras advertencias se sucedían con una frecuencia cada vez más alarmante y perturbadora. En caso de que quieras que siga con otra tarea o tengas alguna solicitud adicional para mí, no dudes en comunicármelo en cualquier momento. Mi propósito es asistirte en todo lo que requieras. Si requieres ayuda,